Dibujar, dibujar y dibujar. ¿Qué más se puede hacer en el mundo que dibujar? Bueno, tal vez ilustrar, tal vez pintar, o tal vez alguna otra manifestación artística. Lo cierto es que el invitado de hoy vive para dibujar y dibuja para vivir. Es uno de esos ejemplos que fue encontrando su camino. Primero estudió imagen y sonido, después bellas artes, y cuando se quiso dar cuenta, estaba ilustrando para cómics y sobre todo para el público infanto-juvenil. Un espacio que requiere mucha sensibilidad y estar muy atento. Pablo Tambucio dibuja para grandes, para medianos y para chicos. Y es un crack. Pablo, vos naciste en el 81. Ujú. O sea, bueno, yo soy un pelito más grande que vos, pero casi que te diría que, bueno, más allá de la ubicación que puede estar cada uno, pero tenemos más o menos la misma formación con todo lo que es los 80 y los 90. Claro. Eh, ¿Te acordás los primeros vínculos con el dibujo en esas épocas? Digo, porque uno estaba muy conectado, por ejemplo, con los dibujos animados en los 80. Totalmente. Sí, fue uno de mis primeros vínculos fue con los pocos canales que había. Sí, claro. eh, 4. y, claro, bueno, pasaba cada hora, chao. Y si te perdías un episodio, bueno, después lo repetían, se acababa el círculo. Así Total. que mi primer vínculo fue animado. He-Man, Tufos, ¿qué más había? Bueno, los de los Super Amigos, la Liga de la Justicia, eran todos dibujos de los 70. Eh, Y en el sector editorial con la revista Villiquen. Desde chiquito, mi abuela me empezó a comprar la Villiquen y bueno, también era otro material que entraba en casa que tenía un montón de ilustraciones y dibujos. Una otra que otra cosa que consiguiera de revistas, pero eso bueno, cuando era grande. ¿Te criaste acá en Capital vos? Sí, en Capital. Sí, en Devoto, en el barrio de Devoto. El barrio de Devoto. Y entonces decís que la Villiquen era parte de la infancia. Sí, totalmente. Me encantaban todos los dibujos. De hecho, dibujantes que trabajaban ahí en esa época, todavía les guardo un montón de cariño. Así hablo. Claro. Crecí con sus dibujos, aprendiendo eso, viste que yo por lo menos cuando dejé, viste que todos los chicos dibujan en general, somos chicos dibujamos. Después si seguís, bueno, empezás a copiar al dibujante que más te gusta, y bueno, después te la solo, ya sin rueditas. Bueno, a los de la Villiquen, todos, Claro. loco. Em, ¿Tenés recuerdo de el vínculo que tenías con el dibujo? ¿Alguna sensación o algo? Digo, no por más o menos especial que otro chico que dibuja, sino si había algo ahí fascinante, por ejemplo. Sí, mi vínculo fue, nunca, o sea, nunca me lo cuestioné, es algo como desde la primerísima infancia. No sé por qué, digo, por ese lado, no sabría decirlo, eh, porque tampoco creo mucho en esto de los don, viste, que uno está predestinado, nada, supongo que lo primero que apareció delante mío fue un papel y unos crayones y arranqué con eso, es decir, una guitarrita, me gustaba por música, no lo sé, pero siempre estuvo presente. De hecho, elegía, cuando empecé a elegir, porque nada, en mi casa notaron que a mí lo que más me gustaba era eso, leer, ¿viste? O mirar películas de dibujitos animados. Siempre cuando elegía también por los dibujos que traía, tal o cual revista o tal o cual película. Eh, y estuvo siempre presente. Tengo un vaguísimo recuerdo de estar en la salita de jardín de infantes, 4 o 5 años, me había roto el brazo porque caí en una bici y tal, y recuerdo estar con el yeso intentando dibujar la espada de He-Man. Y sería un garabato. Bueno, en mi cabeza sigue estando ese salir a la espadita de He-Man con el brazo todo enyesado, tan chiquito, ¿viste? Y desde ahí no paré nunca. Siempre estuve
rodeado de imágenes, primero porque eso, trataron de algo que me gustaba y me empezaban a llevar para ese lado o a acompañar por ese lado, y después cuando empecé a tomar decisiones, ya a los 10 años, quizás a elegir, vas a qué revistas, y si bueno, quiero esta y esta, siempre me motivaba a eso, ir a buscar, a ver qué había, porque como no había muchos canales, tampoco había mucha opción en un tipo de industria de ese tipo. Ahora, así como te criaste en los 80 siendo chiquito, después en los 90, digo, acá en Argentina no estuvimos exentos de lo que fue una lluvia de historietas extranjeras que llegaron en una época, sobre todo Perfil y buena parte de todo ese universo, en parte podríamos decir gringo, que nos llegó como más intenso. Yo siendo adolescente, si vos estás más o menos en la misma época, ¿te tocó de alguna manera o entraste por otro lado? No, me tocó directamente, o sea, de lleno, porque de golpe empecé a ver que había historietas de superhéroes, de estas que decís, de los mexicanos, creo que había una que se llamaba Editorial 5, de España, que eran unos saldos bárbaros, que lo mandaban para que estaban en Z. Bueno, igual todavía ahí no tenían el euro, así que bueno, no te ponían, pero bueno, eran números viejos que mandaban acá en unos tacos. Y sí, me acuerdo también patente de la primera vez que yo vi una historieta de superhéroes. Ahí dije, una casa de compra-venta, canje. Me volví loco y empecé a coleccionar eso, porque también estaban las historias, era un niño, y me gustaban mucho los dibujos. Después, ya uno de grande se empieza a plantear, ¿viste? El tema de la invasión cultural, todo eso mismo con Disney. Yo cuando tenía 12 años y ya decía que quería dedicarme al dibujo, mi anhelo máximo era trabajar en Disney. Hoy la verdad que no me van a llamar tampoco, pero bueno, si están mirando, no cuenten conmigo. Pero sí, estuvo marcadísimo por la historieta extranjera de superhéroes. Después empezó una especie de día que coincidió justo con tu edad, con la mía, para empezar a reírse de esas cosas, que fue la revista Cazador. Eso fue absolutamente rupturista también, porque a mí ya en ese momento, además de gustarme las cosas y los libros o las revistas con ilustraciones, ya me empezaba a gustar la historieta. Y te metes en un futuro. Después, nada, ya un poco más de grande, cuando empiezas a estudiar puntualmente lo que te gusta, bueno, volvés a lo académico o visitas por primera vez lo académico. Son de cosas que no conocía cuando entré en la facultad. En mi casa no había libros de arte, no se consumía más que lo más popular, ¿viste? Había un montón de material de referencia que yo me había perdido. Fue bárbaro. Bueno, empezás a ver que además no solo están las historietas de superhéroes, tenés un montón, un abanico enorme. Y cuando conocí la producción local, los historietistas locales también, me volví loco. Claro. De hecho, sí. No, que citaste a Cazador, que fue no solo para los que nos hemos dedicado al dibujo, profesional o no profesionalmente, era una locura, en todo sentido, porque era totalmente rupturista. Digo, pero en general, esa década, por más que fuesen de afuera o de acá, uno tenía esa necesidad voraz de conectarse con los que dibujaban en serio, por decir. Sí, claro, yo en el secundario era nada, ñola, porque claro, éramos pocos los que dibujábamos, entonces éramos unas bestias del dibujo, y uno en ese micromundo, siendo tan chiquito, dice, la tengo reatada, la tengo re clara, tengo que aprender, seguir practicando. Me frustraba mucho cuando no me salía un dibujo, lo tiraba, hacía todo un escándalo. Pero así todo, no tenía noción de nada, en qué andaban mis pares, ni siquiera me preguntaba cuántos éramos, qué dibujábamos. Cuando empecé, sobre todo Bellas Artes, dije, no soy ni Viñola, ni nada. Ahí te pones en perspectiva, ¿viste? Porque empezás a ver alrededor, en las clases de modelo vivo, o en lo que sea, no importa, en que veías los ejercicios o los cuadernos, llevaban
compañeros y compañeras y decías, uy, no, voy a pasar último, mostrar mi trabajo porque esto me falta todo. Ahora, escúchame, vos ahí, bueno, tenías en la adolescencia todo esto de seguir dibujando, eras de los pocos que dibujaban. Em, Ahora, en un momento, bueno, decidiste al principio una carrera, después te metiste en otra, sé que anduviste por imágenes de sonido un rato, y después te metiste en el actual una, digamos, ¿no? Yo no sé si en esa época era una todavía. em, Universitario Nacional de Lado. ¿Por qué te metiste ahí? ¿En qué momento dijiste, bueno, esto hay que, vamos a ponerlo entre comillas también, profesionalizarlo? Y cuando me empecé a dar cuenta de que, porque el primer contacto con la realidad y con los pares lo tuve en imagen y sonido, justamente. Mm, Y ahí me di cuenta que si quería volver un oficio, iba a tener que aprender un montón. En ese momento la producción nacional de historieta, por ejemplo, o mismo editorial, estaba, porque como hubo muchas importaciones, la producción local estaba finiquitada. Entonces, tampoco había tanto margen para conseguir trabajo como dibujante, ya sea haciendo historieta o de nuevo, ilustraciones para manuales. Bueno, eso era lo más IA. A mí no me interesaba mucho eso hasta que dije, bueno, si voy a querer trabajar de esto, tengo que hacer un montón de cosas. Y Bellas Artes, además, me daba la opción de el profesorado. claro. Sin un título, vos no podés ejercer como docente. Y siempre me gustó el tema de la docencia. Así que nada, arranqué por ahí, me anoté en la licenciatura, pero además hacía las materias pedagógicas para después tener el título habilitante. Estuve varios años ahí, estuve 3, 4 años, era larguísima la carrera en ese momento, me parece que ahora unificaron el programa, pero en ese momento el cálculo eran, si laburabas al mismo tiempo, eran como 10 años para recibir. Encima vos agarraste la época en que la IUNA empieza como a cooptar a la Prilidiano Pueyrredón, a la Belgrano. Creo que el año anterior no, o sea, 2 años antes de que yo me anotara todavía era la Pueyrredón. La sede estaba ahí en Las Heras, de hecho cuando me fui a anotar pensé que era ahí, Las Heras y ahí en pleno Recoleta, cerca de Buenos Aires Design, de serie. Nada, cuando llegué me dijeron, no, flaco, es en la boca para artes visuales agua. Pero recién estaba todo salido del horno, entonces claro, por ahí te pasaba que te armabas un plan de un año para el otro, con las cooperativas y tal, y cuando ibas el año siguiente habían cambiado las cooperatividades, bueno, nada, el caos típico de algo que está recién en transformación. Una vez que me acomodé, me quedé ahí, aprendí un montón. De hecho, en imagen y sonido también aprendí una bocha, me tocó un profesor de semiología que era una bestia, sus clases eran un placer. O sea, no tuve que estudiar, yo no venía con formación semiológica, no había estudiado secundario, no tenía idea. Casi no tuve que estudiar. Si le prestabas atención a las clases del flaco, era como eso, escuchar un buen programa de radio, donde aprendés, la pasás bien, te divertís, un crack. Y además, como era una carrera relacionada con la imagen, lo llevaba mucho para la semiología de la imagen, cosa que me sirvió muchísimo. En ese momento no me di cuenta, más allá del disfrute que me generaba, no me di cuenta de la herramienta que me estaba dando también, porque es muy poderoso el subtexto de hacer cuando hace arte visual. Y una también aprendí, la una, aprendí un montón de cosas. En ese momento no valoré, pero que a la distancia, 20 años después, me sirven para resolver un montón de cosas cuando encuentro en una laguna o no sé cómo está un proyecto, vuelvo a esa base. Me quedó con el de la buenos profesores, buenas profesoras para dejar eso, ¿viste? Aunque no sepas bien para qué es esto, vos hacelo. Y sirvió, estuvo bárbaro. Mira, justo te iba a preguntar, eh, digo, siempre hay una discusión y de hecho, así como estoy charlando con vos, he charlado con otros artistas que ni siquiera tienen formación académica ni completa y tienen otros métodos de haber aprendido, digamos, ¿no? Y está como un poco ese tironeo entre lo académico y lo no académico. Eh,
bueno, un poco me contestaste, pero ¿qué te dejó ese paso? Porque de hecho, después te terminaste yendo y empezaste a laburar. Sí, claro, cuando empecé a tener mucho trabajo dibujando, mucho trabajo suficiente como para no poder dedicarme al estudio, bueno, opté por seguir aprendiendo a medida que hacía, para no dejar pasar la oportunidad, o ayudo a saber para qué. Quizás si seguía estudiando, iba a sumar más herramientas y al trabajo iba a llegar igual, bueno, no importa. Eh, ¿Qué me dejó? Me dejó eso, me dejó eh, materias que pensé que no iban a estar relacionadas con sobre todo la ilustración editorial, que es lo que hago, la ilustración 2D, escultura, por ejemplo. No la disfrutaba cuando usaba, no era bueno, salían cosas ocupadas, pero todo lo teórico y todo el tema de volumen y todo eso, incorporás, te sirve un montón. Grabado, bueno, en pintura, eh, yo no sé bien qué quería pintar, pero no quería pintar lo que estaba pintar ese profesor. Nos hacía componer mucho sobre abstracto y nada, me reembolaba. Pero un montón de teoría que nos dio y su manera muy particular de enseñarla también, porque era eso, era fenómeno. Eh, Viéndolo a la distancia. Me quedó ahí un montón cuando uno planta una composición de página, o ya sea para ilustración, para historieta, todas esas diagonales, todas esas cosas que el tipo nos hizo estudiar y corregir, eh, me quedaron en alguna parte, en algún cajoncito, viste, que cada tanto inconscientemente abro. Y también está bueno no quedarse solo con la academia. Está bueno aprender solo un montón de cosas, me parece. Ser autodidacta es mucho más difícil, ser 100%. Está bueno también nutrirse de distintos talleres, entre imagen y sonido y bellas artes. Estudié un año con Olivetti, con uno directamente de Los Cazadores, claro. Y ahí aprendí un montón. Y fue un año de taller, curso intenso, y aprendí un montón de anatomía. ¿Viste? Yo en ese momento quería salir de ahí dibujando como Olivetti, obviamente. Después nada, ¿no? Te vas alejando, no querés dibujar como nadie más, querés dibujar como vos. Y eso es lo más difícil, muchas veces. Pero me quedó de todo. Además me quedaron buenos amigos, empezás a hablar con pares, empezás a darte cuenta de no solo eso, falta un montón, no sos tan capo como creías, no dibujás tan bien como creías. Empezás a compartir un montón de inquietudes que van más allá del lugar común, de la mayoría, qué sé yo. Empezás a hablar de cosas que a los demás no le interesan, que en tu grupo de amigos del colegio sabés que no tenés que ir por ese lado porque se van a aburrir. Entonces está buenísimo, empezás a compartir, a hacerte amigos, a relacionarte con gente de ambiente. Claro. Ahora, escúchame. Dijiste algo que me parece súper interesante para seguir charlando, que tiene que ver con el estilo. Esto es una forma de ilustrar, encima lo mencionaste a Olivetti. Yo digo, pero si este chico no tiene nada que ver con Olivetti. Y mencionaste esta idea de, bueno, te querés alejar lo más posible para encontrar tu estilo, o algo por ahí dijiste. ¿Cómo lo fuiste encontrando? ¿Con la práctica? ¿Lo fuiste encontrando con alguna intención en particular? No lo encontré, de hecho, todavía. Mira. O sea, manejo por cuestiones de oficio, como tengo encargos de distintos tipos, manejo un abanico de estilos. Me puedo ir acomodando, más para acá, más para allá. Mi estilo, yo no lo identifico, no sé cuál es. No lo sé. Y hace unos años era algo que me frustraba, y después dije, bueno, qué sé yo, por ahí lo encuentro y me aburro al toque. Y quizás está bueno, quizás lo que me motiva a seguir dibujando es justamente eso. A ver, ¿hasta dónde? Llegar lo más adentro de mi cabeza posible para ver qué hay ahí realmente. Claro. Cuando nadie te pide nada, a mí es cuando más me cuesta dibujar. Es paradójicamente, y hacer al revés. Pero bueno, supongo que de tanto ilustrar acomodándose a una caja, a veces te dan más libertad, a veces te dan menos, obviamente.
es así. Nada, eso lo resuelvo. El tema de la voz propia o el estilo propio es algo que no sé. Voy a seguir probando, porque ahí también supongo que estará. Ahora, yo lo miro desde acá, y de hecho cuando te escribí, te convoqué, eh, convocando también a una lista de artistas, dije, Pablo Tambuccio, dije, sí, y tenía el recuerdo de algunos de tus dibujos como muy puntuales, digamos, ¿no? Con lo cual, desde mi óptica como lector, espectador, como uno le quiera poner, tengo como un rango de cuál es tu tipo de dibujo y cierto estilo particular, ¿viste? Siempre me acuerdo como en los últimos tiempos, pero hay un Batman que vos dibujaste y dije, a este lo dibujó Pablo, ya sé cuál es. Ah, mira. Pero lo que me genera ahí una cosa tan particular con lo que me decís es, por ahí del otro lado sí nos pueden identificar y uno es como uno está en la marcha. Y por ahí es eso, sí, porque no sos la primera persona que me lo dice. Ya, vale, me dijeron, dale, ¿no? Sí, sí, tenés una línea, va, o sea, lo reconozco, sí, lo veo y es tuyo, me doy cuenta. Quizás es eso, uno está tan metido en su propio mambo, que no, dice, nada, no tiene nada que ver esto con esto. Entonces, no. Quizás también es eso, no necesariamente tiene que ser algo muy marcado, qué sé yo, pasa eso. Gente que está más o menos en la misma que uno, a gente súper consagrada. Hay estilos mucho más marcados, hay voces mucho más fuertes, qué sé yo. El primero que me viene a la mente es Carlos Nine. Nine pero lo ves a 2 cuadras y te das cuenta que es Sí. eso. Y quizás no todos estamos para eso. Y está bien así. Por eso, nada, pero es algo, viste, que uno también va rumiando y diciendo, yo no, estoy haciendo algo mal, no estoy buscando lo suficiente. Quizás no sea. Ahora, ¿te has peleado con vos mismo por esto o por, no sé, no me sale o no? Digo, viste que a veces está esta cosa cuando uno está produciendo algo de, hostia, que no me sale, o hostia, no sé si estoy haciendo las cosas como yo quisiera. Y casi todo lo digo. Una, a veces más, a veces menos. Sobre todo cuando estoy haciendo cosas propias. Porque ahí nada, uno tiene más libertad también para tomarse todo el tiempo que quiera. Eso a veces puede ser un arma de doble filo, porque no activás nunca. No, para acá, no, para allá, no, esto está mal, esto es nuevo. Nada, yo trato de buscar un equilibrio porque ya de por sí mi producción personal, suena horrible decir producción, pone muy en términos de nada. Fabriles. Pero está bien igual, estás produciendo, estás armando. Ya bastante poco produzco obra personal como para ponerme tantas trabas, nada. Voy armando, trato de ir haciéndolo y seguramente al final corrija, en general. Es lo que se suele hacer cuando uno trabaja en equipo también. Si te detenés en cada detalle, pero sí, tengo debates conmigo mismo, con respecto al dibujo, con respecto a eso, al dibujo, trabajo, oficio y al escape, que es como arranca. Yo empecé a dibujar primero porque necesitaba dibujar, no porque quería eso. Después aparece ese otro vector, que es el trabajo, la obra comercial, si querés. Igualmente tratar de que convivan. Eso es lo que más me cuesta. Por ahí en esta charla que estamos teniendo vos y yo, nos escucha un tercero y dice, pero escúchame, Diego y Pablo Lodo están haciendo lo que les gusta porque no dejan de quejarse, digamos, ¿no? Pero en realidad también tiene que ver con una necesidad propia de ver si estás haciendo por lo menos las cosas bien en las medidas que uno cree que están bien. Total, sí, porque suena a queja y no, está re lejos de serla. Yo trabajo, aunque haga nada, aunque haya sobrecarga, momentos, porque todos los trabajos la tienen.
trabajo de lo que me gusta. Dibujo todos los días. Y aunque no esté dibujando lo que yo quisiera hacer, porque es una idea que se me ocurrió y tengo anotada hace largo tiempo, estoy entrenando en todo caso. Estoy sumando práctica, herramientas, dibujando, no sé, lo que sea. No sé, si me costaba dibujar manos, bueno, ahora me cuesta menos, porque dibujé 200 manos el año pasado. Bueno, cuando me llegue el momento de, si llega, de hacer algo que tenga ganas de hacer yo, porque nadie me lo pide, bueno, el tema de las manos va a estar resuelto. Así que no es una que súper afortunado. Pero bueno, nada, es color de rosa, no existe eso del trabajo ideal, eso no, es una fantasía que muchas veces tiene quien no está en un trabajo como este, está relacionado con lo que Sí, o que no puedo elegir, digamos, ¿no? me interesó elegir, qué sé yo, se elige, sus elecciones van por otro lado, no, yo a tal hora, en algo que más o menos, y listo, pues vivo la vida por otro lado. Pero sí, es difícil explicarlo, pero nada, ya a esta altura prefiero ser sincero con pasa. Muchas veces uno si no se pone el cassette y dice, ay, sí, es mágico, yo me levanto todas las mañanas, me hago unos mates y eso, trabajar, sonríe. No muchas veces no. Y muchas otras sí. Muchas otras te levantás, te haces un mate, un café, lo que sea, y arrancás con toda la pila, y está buenísimo, la pasás bárbaro. Qué sé yo. Somos ante todo personas que llevar adelante una vida. Entonces, ¿Sos metódico con el laburo? Digo, en términos de te pones horarios, tenés una forma de sentarte a laburar. Te pregunto porque inclusive he charlado con otros que son más anárquicos, por decir, en términos de cuándo llega el momento. Además, me estás hablando vos de que hay una demanda importante, digo, pero a veces esto, ¿viste? Un día te levantás y decís, "Oh, ¿por dónde arranco? Dios mío, bueno, espero dentro de 5 horas, qué sé yo, no sé". sí, soy súper metódico. Sí, fue la única manera que encontré de poder trabajar por mi cuenta. Sí, trato de levantarme temprano. Cuando era más chico, hace que yo a los 25 años trabajaba toda la noche, quedaba de noche trabajo. Hasta que llegó un momento que la noche no me resultaba productiva. Me distraía, hacía cualquiera, trabajaba la mitad de lo que tendría que haber trabajado, o nada, no me sirvió más. Pero sí, soy metódico con los horarios y con los procesos de laburo. Y si me llega a pasar esto, si uno en general, viste que uno no está trabajando, yo por lo menos no trabajo en un solo proyecto por vez, se me suelen superponer. Si arranco el día y tenía planeado empezar con el proyecto A no me sale una, bueno, mientras se me ocurre cómo solucionarlo, voy con el B. Voy por la parte más mecánica, si querés, hasta que el primer proyecto madure, y ahí sí, uso esa segunda parte del día pero sí me pongo metas semanales, porque si no, ya me conozco y sé que nada, no iría con las fechas de entrega, no terminaría nada si lo dejo todo a lo que me pinte en el momento. Lo mejor para mí es eso, si trabajas con algo, e incluso no solo en lo laboral, cuando estás dibujando porque te gusta. Si algo no te sale, bueno, no sé, estás haciendo un dibujo y no te sale el brazo, bueno, déjalo para después. Plantalo y déjalo. O el fondo, o lo que sea. A veces es la mejor manera. Porque por ahí si no te quedas esperando y mirando, o no sabes qué dibujar, bueno, agarrá y empezá a dibujar, empezá a hacer garabatos, en algún momento una cosa va a salir. Eso trato de trasladarlo al trabajo de sí. Cuando trabajo con colegas, con gente, bueno, ya me conocen, ya saben que soy así. Que hace falta, viste, mantener cierto paso, sobre todo cuando uno trabaja en equipo también. Si no, es un tío de bárbaro. Ah. Así que sí, constancia y esto.
trato de... Ahora, con el tema del dibujo en sí mismo, em, ¿tenés algún proceso en particular? Pregunto por esta cuestión de hay dibujantes que trabajan directamente desde lo digital, otros hacen analógico digital, analógico cuando se imprime. Em, ¿Vos cómo te manejás en ese sentido? ¿Tenés alguna preferencia en particular? En cuanto a lo técnico, todo digital. Arranqué em, dibujando en papel, escaneando y coloreando en la compu, hasta que cambié a una de esas tabletas que empezaron a aparecer y seguía en la misma, no, como que no me sentía cómodo dibujando directo. Cuando hago cosas para mí, vuelvo al papel, porque me da más libertad para anotar cosas y metiendo bocetitos. Pues sí, paso a la... Y el proceso en cuanto a determinado, a arrancar de cero con algo, voy del micro al macro, del macro al micro, perdón. Para una historieta, bueno, me hago la escaleta con todas las miniaturas con palotes para ver cómo funciona en el todo. Después voy página por página, bocetando ya con, si puedo, con el texto para calcular espacios y lectura. Después, si hace falta, lápiz y después a lo último aplico. Lo mismo, trato de mantener, salvo que sea color directo, bueno, depende, pero siempre voy de lo general a lo particular. Eso no sé cuándo fue que lo incorporé, pero nada, va de, si arrancás un dibujo solo en un papel, viste que nos pasa mucho de chiquito, por ahí arrancás y venís reservado y querías dibujar un Batman de cuerpo completo y llegaste a la parte de abajo de la hoja y no te alcanzó. Bueno, claro. Primero, plantalo para no perder tiempo tampoco. Uh-huh. Plantalo, cuando ves que entra en la hoja, ahí sí, tallecito. Cuando es un libro, nada, un set de fondos de animación, lo que sea, sirve para todo. A mí por lo menos me sigue. Ahora, en ese sentido, vos has trabajado para em, di- distintas formas visuales, podríamos decir. O sea, has trabajado en historieta, digo, unos cuantos te conocen por La Liga del Mal, por supuesto. Ah, Eh, y charlé hace un tiempito con Tony Ganem, que te mencionó. Em, pero después has trabajado cuestiones que tienen que ver con fondismo para animación, pero has trabajado mucho para todo lo que tiene que ver con ilustración infanto-juvenil, para libros. Em, ¿Cómo es esto de ir manejándose con distintos targets? Digo, a veces uno por ahí no lo piensa, digamos, ¿no? Pero por ahí hasta inclusive hay una respuesta con esto que decías que ibas variando el estilo en función de a dónde iba a parar lo que hacías. sí, trato de eso, de acomodarme a lo que cada situación o proyecto requiera. Cuando empecé queriendo ser dibujante y tal, ya me lo empecé a tomar en serio. eh, lo que más quería hacer era historieta y cosas para jóvenes barra adultos. Eh, Después, cuando entré en el foro de ilustradores, que era una agrupación que en los 2000 nada, fue bastante relevante, todo el mundillo de la editorial, de la literatura infantil y juvenil, ahí descubrí que ese era un mundo que estaba buenísimo también para meterse. O sea, y nada, la historieta fue quedando relegada. De hecho, estuve muchos años sin hacer historieta. Ya, viste, me había olvidado, me había frenado con eso. Volver fue buenísimo y fue también gracias a la Liga del Mario. Creo que era una necesidad que teníamos todos los 6 en ese momento, de hacer algo que quisiéramos hacer sin que nadie nos dictara el estilo, ni el contenido, ni nada. Y bueno, coincidimos todos ahí y estuvo buenísimo. Y No sé, yendo a tu que pregunta, Tony me decía algo parecido, como que la Liga del Mal tenía una cosa que era como una vía de escape para ustedes. respiro enorme. Fueron unas vacaciones bárbaras. Y en general, digamos, medio loco. Nos habíamos puesto la pauta de, bueno, todas las semanas cada uno tiene que subir una página de historieta. Lo respetamos bastante eso.
Y era medio ganarle tiempo al tiempo. Yo, por ejemplo, las hacía los domingos, las páginas. La semana me tenía que dedicar a nada, un compromiso que ya tenía. Y así todo estaba bárbaro. Fue muy divertido, muy divertido. Hagamos mucho de risa, hace tras bambalinas, pensando, quedaron un montón de cosas afuera que nos hubiese encantado hacer, pero me pareció que también en tres temporadas, 3 libros, eran un buen número como para cortar ahí. Fueron unas vacaciones intensas y duraron lo que tenían que durar. Y con los estilos, bueno, nada, uno va, también supongo que vas aprendiendo hasta dónde podés llegar con cada proyecto. También con cada editorial, con cada productora, quien sea, uno ya después de trabajar a distintos lugares ya los va conociendo y sabe hasta dónde puede ir. Algunas editoriales me permito meter algún chistecito de fondo en una ilustración, ni nada que ver, en otras no, porque sé que quizás a la editora no copa que hagas eso, bueno, no lo hago. También pienso en el público, los padres, la familia, los padres, las madres tienen mucho peso en la elección del material que van a comprar. Van a llevar a la casa con el que lean. Entonces también uno piensa en eso. También no se puede dejar contento a todo el mundo, no se puede hacer solo para el que mira o el que compra, pero bueno, también está bueno acomodarse uno al proyecto en el que tocaron y nada, no quiero torcer las cosas demasiado porque no sentido. Te hago una pregunta con respecto a eso. Digo, nombrabas el perfil de las editoriales, pero me imagino que también hay distintos perfiles de autores, por ejemplo, el autor original del texto. Eh, ¿Cómo trabajas con los autores de los textos, digamos? ¿Tenés intercambio? O no sé, digo, he conocido casos que te llega el texto, lo interpretás, te dan el ok en la editorial y empiezas a laburar. Y con la mayoría es así, en general. Yo no suelo tener intercambio directo con los editores. Cuando haces historietas sí, hay un feedback más directo, porque hay menos intermediarios. Pero no, en general queda en manos de la parte de edición que hacen ese nexo. Hay también autores que son un poquito más específicos con lo que quieren en cuanto a imagen. Yo ahí trato de negociar porque a veces no va a quedar bien. Simplemente, por lo menos, si lo hago yo, no va a quedar bien así. Entonces, nada, se llega a una especie de acuerdo. Si modifico algo y hay que cambiar alguna partecita del texto para que quede mejor, depende también. Hay editoriales donde podés tener ese diálogo con los editores y editoriales donde no. Ahora yo con quien más trabajo es con un escritor austríaco. Con él es distinto, con él sí tenemos feedback. De hecho, hoy a la mañana tuvimos una videollamada para delinear el estilo de un proyecto que estamos empezando y qué sé yo. Con él sí, es muy inusual, por lo menos para mi experiencia. Es como un feedback constante. Él también me da la libertad de, che, bueno, si ves que este bloque de texto te molesta en la ilustración, ¿lo vas a mostrar ahí? Volalo, sacalo. Pedí que lo borren y tenés más lugar para ilustrar. Entonces, nada, es como un acuerdo. También varía según la persona, varía según el proyecto, según la editorial que lo marque. Sí trato eso, de no ceder cuando no estoy convencido de que lo que me están proponiendo va a funcionar. Lo discuto, porque somos una especie de sociedad buscando un resultado final que quede lo mejor posible. Así que ahí... Ahora, esto es una inquietud muy personal, pero por ahí, no sé, debe haber miles de respuestas. Pero vos también has sido portadista, digamos, ¿no? O sea, has trabajado en un montón de proyectos en donde la portada es tuya. ¿Qué diferencias hay con hacer una portada y, por ejemplo, trabajo para lo que sería el libro interno, digamos, ¿no? O el desarrollo del libro? Digo, a mí lo primero que se me ocurre tiene que ver con que hay más presión, pero no sé, pregunto porque, digo, la experiencia pesa ahí.
Y la portada, para mí, y es algo que fui aprendiendo mientras hacía portadas, ¿eh? Cuando empecé a ver que no estaba conforme con lo que había hecho. Creo que la portada es lo que tiene que, en cierto modo, o resumir lo que está, no porque vas a meter todo el contenido ahí, pero justamente volviendo al tema de la semiótica de la imagen, es un laburo más, me parece, intelectual que físico. El, y además tiene que ser pregnante, atractivo a la vista, ya sea por la positiva o por la negativa. Eh, según también que vayas a entrar, qué etapa vayas a entrar. La diferencia creo que es esa. Además no tenés apoyo de nada. Adentro, en el interior del libro ya tenés el apoyo del texto. Y el texto tiene el apoyo de las imágenes, se complementan, no sé, se te perdió algo en la ilustración, o te fuiste, o sea, quizás la ilustración sola da a entender algo que no es lo correcto, pero el texto lo acomoda, lo marca. La portada no tenés absolutamente nada. Es la carta de presentación de un libro, una revista, con el lector. Sí, hay más presión. Es un peligro. Es un buen libro con una tapa medio puede ser un problema. Bueno, Y al revés también. Hay cosas que tienen unas tapas espectaculares y bueno, adentro no sé. Con las historietas embolsadas me pasaba mucho de pibe. Uf. Embolsada con una tapa de, no sé, Preacher, por ejemplo. Que los dibujos de Preacher los veo ahora y me copan, pero en ese momento no los entendía. No los entendía. Las tapas de Glenn Fabry, creo que era. Claro, veía esto está espectacular, voy a ver 25 páginas de esto. No, bueno, no. No, pero los 90 fue una fábrica de eso. Sobre todo con Sandman, con Preacher, Transmetropolitan, todo. Tenía unas tapas increíbles, Claro. Cages, todo era increíble, Dave McKean, y de repente entrabas y había un dibujante tranqui, digamos, o a veces más o menos. Era como medio, era mucha la diferencia. Sí. Así que nada, hacer tapas está buenísimo igual. A mí me encanta. Me encanta. Pero sí, es otro proceso. También juega mucho las direcciones, porque hay también, no hay casi nada de información, pero la información que hay, texto, o en logos, o en lo que sea, se tiene que ver. No puede contar mucho, tiene que quedar todo muy clarito a golpe de vista. Así que sí, yo por lo menos encuentro la diferencia o me lo tomo de otra manera. El trabajo con una portada. Antes decía, y vos también me comentabas un poco sobre que tenés una buena parte de tu laburo, que es la literatura infanto-juvenil, digamos, ¿no? O dirigida a ese público. ¿Y cuánto o qué rol ocupa, digamos, el saber que chicos o púberes, adolescentes, van a estar del otro lado? Digo, como espectadores, lectores, ¿qué lugar ocupa mientras estás trabajando? Y pienso bastante en quién está del otro lado. De nuevo, sin siguiente, sin eso. Viste que ahora, sobre todo en la industria del cine y eso, se manejan mucho por Twitter, tendencias y qué sé yo. Me parece que esa es una visión errada del contacto con lectores o espectadores. Pero sí está bueno, sobre todo cuando haces cosas para pibes, pensar si yo de pibe me divertiría o me fascinaría viendo esos dibujos. Me sirve como parámetro la mirada de los chicos. Las veces que voy a la feria del libro también, hice un montón. Uno cree que le va a interesar algo, algún personaje que estás dibujando ahí en la pizarra y les otra cosa, fueron por ese lado, así que sí, suelo tener bastante presentes. Sobre todo eso, a los chicos, eso, a ver, ¿cómo le, no sé, tengo que dibujar lo que sea, no sé, un Frankenstein, momia. Bueno, a ver, ¿cómo le va a copar el pibe que sea la momia de esta historia o el Frankenstein de... así que sí. Vos sabés que hace no mucho, el primer capítulo de estas entrevistas, se le dice a Alejandro Kriff, que es, no sé, es como mi héroe en el sentido de cuando yo era chico, veía los dibujos de él, ¿viste? Eran dibujos o para pibes, o para después infanto juvenil, más allá que mucho tiempo después empecé a ver lo que él hacía para adultos. Y él decía que tenía una cuestión que era,
El pibe no hay que tratarlo como un tarado. Claro, coincido, sí, coincido totalmente. Claro, bueno, O'Keefe era uno de los de Shit. Claro. Genio, dibujaba libros del sabor nomás. Un fenómeno. Y yo también descubrí tarde su trabajo que era más para grandes. Y sí, yo estoy de acuerdo. ¿No? ¿Por qué vamos a subestimar? En cualquier conversación con un nene chiquito te dan vuelta. O sea, no entiendo. Supongo que somos cada vez menos también, ¿no? Debemos haber aprendido. No subestimar. Además es eso, si no les gusta algo, les haces un dibujito. Que pasó con mis sobrinos, por ahí les regalo una postalita, ¿viste? De algún libro que hago. Algunas les gustan y otras, bueno, ¿viste? La dejan ahí. No tienen ningún problema en decir que si algo les gusta o no les gusta. Y si está bueno ir aprendiendo de eso. Vos sabés que me pasó algo parecido. Le llevo a mis sobrinos, muy ilusionado, un libro de Avengers. Le digo, esto me encanta, yo lo leo desde chiquitito. Y me di cuenta que no, que yo lo estaba mirando con mis ojos. Digo, los chicos lo miraron, lo ojearon y me dijeron, no sé, esto no me interesa. Voy por otra causa. Y pasa, sí, pasa eso. Así que sí, no, está buenísimo. Lo damos en cuenta. Mismo cuando das un taller, también. Yo me preocupo más por qué tienen ganas de dibujar ellos, más cuando es un taller lúdico. Ya si son adolescentes que se quieren dedicar a esto, bueno, ahí hablamos en otro término. Yo entiendo que vos querés dibujar un dragón todo escamoso y arrancar por las escamitas. Y no, bueno, vamos a arrancar un cubo y después vamos a hacer el dragón. Pero si es con fines lúdicos, y mejor adaptarse a lo que ellos se quieren divertir, qué sé yo. Y los libros o lo que sea que haga, trato de enfocarlo desde ese lado. Contabas algo con respecto a la docencia y habías contado hace un rato ya atrás, ya vamos a ir cerrando la charla también para no cansarte y para no cansar a los demás, viste que a veces cuando se hace larguero, pero sí, por lo menos yo estoy entretenido, no paro de preguntar. Con respecto al vínculo docente-alumno, digamos, ¿no? Y ahí dijiste algo como muy lindo con respecto a lo lúdico y con respecto a los adolescentes también. ¿Cómo te manejas? Digo, porque uno puede ser directamente, bueno, hoy vamos a hacer esto y ya. O bueno, vamos a empezar por acá. Y por ahí la cosa se va moviendo, se va corriendo, los pibes empiezan a agarrar, digo, incluso los adolescentes, ¿viste? Entran en un mambo que, bueno, ¿vos cómo la manejás esa? ¿En los talleres o en las aulas? Trato de eso, acomodarme, porque se va yendo, es medio así, es como el agua. Y bueno, trato de subirme a esa ola, porque si no, chao, fuiste, lo perdiste, ya está. Probablemente van a seguir dibujando en lo que dure ese taller, pero vos ya no existís más. Listo, mirá, yo vine acá porque me gusta dibujar, está todo bien, vos fuiste un nexo con que yo me sienta a dibujar, lo que vos tengas para decirme no importa. Así que trato de no perder eso, porque nada, está bueno transmitir lo que uno fue aprendiendo, algún truquito, ¿viste? Alguna cosa para que, no sé, esto, ¿no? El Batman no te quede fuera de cuadro. Trato de eso, de no abrumarlos, además, porque es eso, uno fue aprendiendo chazos, equivocándose, está buenísimo. Sobre todo también trato de, a veces te tocan pibes más desenvueltos y otras veces nada, no toleran equivocarse, están todo el tiempo mirando al de al lado cómo dibuja para no pasar, bueno, lo mismo que me pasaba aquí en Bellas Artes, pero nada, yo no lo veo desde otro lado. Bueno, trato de eso también. Y alentar el error. Está buenísimo. ¿Viste? Y además también pasa eso, no estamos estudiando cirugía. No vamos a hacer cardiólogos. Si nos equivocamos con un dibujo no pasa nada. Y vivimos en una sociedad que mete tanta presión con todo, y todo tiene que ser productivo, y todo tiene que salir rápido, y todo tiene que ser mejor que el resto, y ser tendencia en redes. Y todo eso pregna, y llega hasta ese momento tan íntimo como el de una persona que está frente a un papel en blanco, frente a, no sé, eso, una guitarrita,
haciendo algo que estás disfrutando, se supone que lo tenés que disfrutar. Bueno, ahí es eso también, trato de transmitir, abrazar el error. Está buenísimo. Después en la próxima te va a salir mejor, seguro. Ya te equivocaste. Aparte, no sé qué pensás vos, pero para mí el error es algo para aprovechar. A veces hay errores que uno descarta porque salió mal y qué sé yo como me pasé a lo digital, si bien uso papel para anotar cosas, son cuando ya tengo algo bastante definido. Si no, me pongo en el Photoshop mismo a tirar cosas y las guardo. Y a veces, como bien borrando archivos viejos, me encuentro algo que en ese momento descarté, que no me gustaba, y bueno, sirve como punto de partida para otra cosa, que en ese momento no, la verdad que no se me cruzaba por la cabeza. Son como pistas que uno se va dejando también a veces. Los errores, las prácticas, los proyectos inconclusos. No pasa nada. El tema es ese, aprender el camino. Y si se puede vivir de esto, bueno, tanto mejor, en el caso de que uno quiera. Y cuando a uno le toca vivir de esto, bueno, tratar de que cada proyecto tenga la menor cantidad de errores posibles. Pero cero, ¿no? No esas cosas que, bueno, el tiempo le va a dar valor y lo va a convertir en una genialidad. No, lo de tratar de ser lo más profesional posible. Ahí sí aplicar la técnica, la academia, todo lo que haga falta. Pero después cuando es algo de nuevo, hacer, bueno, no es tan grave. Ni equivocarse, o ni subirlo a las redes y que tenga 200 likes y todo eso. Que incluso miran las editoriales también, hay editoriales que están mirando es que cuántos seguidores tiene un autor, una autora en las redes y en base a eso Marketing. está en el proyecto o no, y bueno, qué sé yo, todo bien. O sea, dibujan si sos tendencia o no. Sí, si sos tendencia, si tenés una determinada cantidad de seguidores, como para que cuando saques tu libro con ellos, no sé bien por qué lo harán. La verdad que no lo sé, tampoco me interesa. Yo no estoy de acuerdo. Pienso que No, ya desde el momento que dijiste no tengo ganas de decir producción, ya está. Ya estamos como compañeros entre los dos, digo, en ese sentido. Digo, como ya entiendo por dónde vas. Digo, que hay algo que es muy, muy propio, digamos. Por más que sea laburo de todos los días, muy propio. Sí, tal cual. Uno se está exponiendo todo el tiempo cuando hace algo y lo muestra. ¿Qué te parece? Pero Sí. no, qué sé yo, hay mucha gente talentosa que no muestra nada, que nada, tiene su mambo, tiene sus cuadernos espectaculares, no le interesa mostrarlo. Y me parece bárbaro. Cuando uno se expone de esa manera, y qué sé yo, en pos de entrar en mercado, está bárbaro. Cuando el mercado se mete demasiado en eso que creo que está en las antípodas, que es exteriorizar de una u otra manera lo que está pasando o la manera en la que uno tiene de ver desde el mundo hasta una bicicleta, qué sé yo, cualquier cosa. Y hacerlo con su voz, con su estilo, como le salga, bueno, no. Para mí son dos carriles que deberían ir paralelos, pero no entrecruzarse. Paralelas no convergentes, digamos, ¿no? Sí, porque si no se trastoca todo, ya cedemos hasta el último territorio que queda, que es ese, ¿viste? La sensibilidad, si querés, porque hace falta cierta sensibilidad para componer cualquier cosa que no existe hasta que uno le da forma, o uno, o un equipo, o lo que sea. Son cosas que no estaban. Y si van a estar, bueno, primero disfrutar el proceso, y segundo, no adaptarse a eso, un mercado que a nivel global cada vez tiene menos sensibilidad. ¿De qué se va a nutrir el arte si no es de eso? ¿Dónde está la conexión? Así que bueno, trato de no olvidarme de eso. Creo que ya me respondiste todo, pero podría hacerte unas cuantas preguntas más, pero creo que vale dando vueltas por el mismo lugar. Pero siempre trato de cerrar con una pregunta que tiene un poco de filosofía, un poco de
y algunos me abren los ojos grandes, y como dice, a ver qué vas a preguntar, ¿no? Digamos, dibujar en sí mismo, digo, dibujar o ilustrar, pintar, hacer arte. ¿Viene ya con nosotros desde que nacemos o es algo que necesariamente cualquier persona necesita que le den el impulso, que le enseñen y demás? Como te decía antes, no soy de la teoría del don o de estar predestinado a algo, porque eso implica una mano superior a uno que tocó ese varita. No, yo creo que hay determinadas pulsiones en todos nosotros que explotan por distintos canales. En mi caso fue el del dibujo. No sé bien por qué. Por algo debe ser, porque en 42 años que tengo nunca cambié mi canal de expresión. Y si bien hay una pulsión o cierta predisposición cerebral, corporal, lo que quieras, para canalizarlo por la pintura, el dibujo, o la música, o el cine, o la literatura, sea, después viene todo lo otro, que es formarse, aprender, porque no para, de nuevo, no en términos de éxito, ser el mejor, o lo que sea, sino simplemente para tener más herramientas para exteriorizar todo eso que a uno lo llevó en primera instancia, después no nos olvidemos, a eso, a dibujar, a escribir, sí. Si uno va moldeando eso, esa necesidad, pulsión, simple diversión, a veces es por diversión, no es que nada, tengo nada para decir, me divierte hacer. Bueno, mejor divertirse con un montón de herramientas alrededor para poder dibujar lo que a uno se le ocurra. Y si no te sale, bueno, tenés una motivación más para seguir metiéndote en ese mundo que en cierto modo te conforta. De nuevo, esté bien, esté mal, estés diferente. Eso, algo debe haber, por eso a algunas personas pueden pasar su vida sin exteriorizar todo eso en alguna disciplina artística, porque yo creo que de todos modos, de una u otra manera, todas esas pulsiones se exteriorizan, pero bueno, a veces pasan social, no. Ahora, sentarse a hacer algo que se me ocurrió de la nada, bueno, sí, algo debe haber. No sé qué. Pablo, gracias. No, gracias a vos. Bueno, espero no haber sido muy larguero en la respuesta. Al contrario. Hablar de todas las ramas y bueno.